Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini mensaje. Hoy viernes vamos a estar hablando de Juan capítulo 10, del 7 al 18, Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas es el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Bueno, para explicar, Jesús es el buen pastor, ¿no? Como el título lo dice, ¿no? Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Así como ayer escuchamos, ¿no? La palabra de redil, ¿no? Entonces, la puerta para ese redil, ¿no? Es Jesús. Es la puerta por donde entran las ovejas. Las ovejas eres tú y yo. A los que entramos en ese redil, ¿no? En ese corral de las ovejas pertenece a Dios, ¿no? Entramos por la palabra, por Jesús, porque Él es la puerta, dice, ¿no? De cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y las ovejas de Dios tienen que entrar por esa puerta, por la palabra de Dios, por Jesús, ¿no? Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿no? Esas ovejas que son de Dios, ¿no? Esos salteadores, la gente que quiere llegar a Dios, las religiones que quieren llegar a Dios por otras partes, no por la puerta, sino que se saltan, se brincan, quieren entrar. Las ovejas que entraron por la puerta no las oyeron, porque no conocen la voz de esa gente, conocen a Jesús, ¿no? Pero si es una oveja que no conoce la voz de Jesús, no conoce la palabra de Dios, escucha a esos salteadores, a esos ladrones, se van ahí con ellos, porque no piensan que es la voz de Dios, pero no es. Por eso es crítico, hermanos, para ti y para mí, que somos ovejas de Dios, somos ese corral de Dios, leer la Biblia. Para que cuando Jesús venga, hable, escuchemos su voz y reconozcamos su voz. Porque si no, hay salteadores, está el diablo ahí acechando como león rugiente. Al que se distrae, ¿no? Lo destruye, ¿no? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿no? El que por él entrare, ¿no? No tenemos que ser como esos salteadores, saltearnos, brincarnos, queriendo llegar a Dios, queriendo ser parte del pueblo de Dios por otra entrada y no por la puerta, no por Jesús, ¿no? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, tenemos que entrar, hermanos, al cielo, tenemos que ir a la presencia de Dios por esta puerta, que es la palabra de Dios, que es Jesús, por la Biblia, hermanos, leyéndola. Si no conoces toda la puerta, no conoces la puerta, no conoces cómo entrar, cómo caminar para llegar a la puerta, ¿cómo vas a entrar a ese, vas a ser de Dios? ¿Entiendes? Es crítico, hermano, ¿no? Hay que leer nuestras Biblias. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, para ser salvo, hermanos, tenemos que venir acá a la palabra, ¿no? Aquí nos da un ejemplo como que somos ovejas. En otros lados nos da otros ejemplos, ¿no? Que en la palabra está la vida eterna. O sea, cuando venimos acá tenemos vida eterna. Cuando venimos a la palabra somos salvos, ¿no? Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Señor y Salvador significa que nuestro Señor todo lo que nos dice hacemos. Entonces, al hacer todo lo que nos dice porque es nuestro Señor, somos salvos. ¿Entiendes? ¿No? Y para saber qué es lo que quiere que hagamos, tenemos que venir a la Biblia. Entonces, todo aquí en la Biblia, todo te manda a Jesús, te manda a la palabra, te manda a la Biblia. Toda parte que leamos, Dios te manda a la Biblia, que estés con Él, metido en Él, lo sigas, que comas, que bebas su sangre. ¿Entiendes?
Entonces no hay excusas, todo te manda a Jesús, a la palabra de Dios. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? El diablo ha venido a destruir, hermanos. ¿Cómo está este mundo? ¿No? A los que están alejados de Dios, todos los países en todo el mundo, matándose, guerras aquí, y no protestas, y matanzas, y hay criminales en todos lados, ¿no? Nos matamos los unos a los otros. Pero Jesús vino, la palabra de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Amados los unos a los otros, no como el mundo enseña, mátense los unos a los otros. ¿Entiendes? ¿No? Entonces cuando venimos a nuestro Señor Jesús tenemos, a pesar que este mundo se está destruyendo, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos vida y vida en abundancia, porque seguimos a la luz, seguimos a la verdad, y Dios vive en nosotros y nos da esa paz. A pesar con este problema que está pasando el coronavirus, tenemos esta paz. Dios nos protege, ¿no? Estamos metidos en Él y sabemos si es que morimos, vamos con Él a su presencia. Entonces tenemos esa paz, ¿no? Amén. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, ¿no? El ser humano, hermano, ¿no? Hay mucha gente que enseña en las iglesias, pastores, ¿no? Maestros, ¿no? De la palabra, ¿no? Y acá nos da el ejemplo Dios, que no hay que seguir al ser humano porque el ser humano no puede decepcionar. Acá nos dice de esta manera, pero en otra parte nos dice de otra manera. Que solo sigamos a Jesús, a la palabra, al buen pastor, como lo dice acá. Que Él es el buen pastor, no hay otro buen pastor. Porque otros pastores, vienen los problemas, se alejan, se pueden alejar, ¿no? No, a los que están agarrados bien de la palabra, no, pues te no voy a explicar. Pero al ser humano uno tiene que confiar porque el ser humano te puede defraudar. El ser humano, ese pastor puede ser engañado por el diablo, ¿no? Y porque es engañado, te va a engañar a ti, ¿no? Porque el diablo engaña con cosas buenas, que parecen buenas, ¿no? Pero son malas, ¿no? Van contra la palabra de Dios. Entonces, si esa persona, pastor, está engañado y te va a enseñar de esa manera que parece bien, pero te está engañando, ¿cómo sabes tú que ese pastor te está diciendo la verdad, te está guiando por el camino correcto? ¿Cómo sabes? Porque no es el buen pastor. Jesús te está diciendo, ese asalariado te puede defraudar. Si viene peligro, el lobo viene y se escapa y te deja solo y te va a comer el lobo, el diablo, ¿no? Pero el buen pastor Jesús nunca te deja. Porque si tú vienes acá a la palabra, Dios da su espíritu y Dios vive contigo. Y a donde vayas, Dios va contigo. Y enfrenta a ese lobo, ¿no? Y lo vence porque nos enseñó cómo, ¿no? Jesús mismo nos enseñó porque Él nos enseñó el camino al cielo, ¿no? Dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces Jesús te conoce a ti y a mí. Y nosotros que somos sus ovejas los conocemos porque sabemos de la Biblia. Porque si no sabes de la Biblia, hermano, no lo conoces a Jesús. No conoces, ¿no? Puede venir otro Jesús y te puede engañar. Un falso maestro enseñándote otra palabra que no va con la palabra de Dios, que no va con Jesús. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que conocer. Para que Jesús nos conozca, tenemos que conocerle. ¿Y quién es Jesús? La palabra de Dios, como aprendimos acá, ¿no? En el Evangelio de Juan. Nos revela más a Jesús. Él es la palabra de Dios. Y la palabra es Dios. Y la palabra es el camino, la verdad y la vida, ¿no? La Biblia, ¿no? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, ¿no? El Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. El Hijo y el Padre es uno solo, hermanos, ¿no? Como aprendimos también, ¿no? También tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿no? Ahí está hablando de él, que estaban carnalmente hablando, ¿no? Cuando estaban andando en este mundo, le decía a ellos sus ovejas, ¿no? Tengo otras ovejas en el futuro, estaba hablando, ¿no? Que no son de este redil, ¿no? Aquellas también debo traer, a ti y a mí. Somos esas ovejas. Y oirán mi voz. ¿Cómo oímos su voz? Aquí, la palabra, hermanos. Así como oímos su voz, ¿no? Y habrá un rebaño y un pastor. Habrá unas congregaciones, ¿no? Se congregarán, ¿no? Le llamarán diferentes nombres de iglesias, ¿no? Congregaciones, ¿no? Y habrá un buen pastor. Cuando tú vas a tu iglesia, tu pastor te guía, ¿no? ¿No? Pero tienes que saber, ya nos explicó. Tienes que seguir al buen pastor siempre, que es la palabra de Dios. Oiremos su voz, ese buen pastor. ¿Entiendes? ¿No? Es bueno tener un pastor en tu congregación, pero tienes que seguir al buen pastor. Porque tú nunca sabes que ese pastor de tu congregación puede escapar. Se ponen las cosas, cuando las papas queman ahí, ¿no? ¿No? Espiritualmente hablando, ¿no?
o puede ser engañado, también desviado, porque cada quien tenemos nuestro camino personal con Dios mediante la Biblia, ¿no? Hay cuántos pastores hay experiencias que han caído, ¿no? Pero por eso uno tiene que estar agarrado de buen pastor. Uno tiene que seguir el camino al cielo, al buen pastor que es Jesús. Y es bueno congregarse, ¿no? Tú ahorita acá, yo puedo ser tu pastor, ¿no? Tú vienes acá y escuchas de mí, ¿no? Yo te enseño, ¿no? Y estamos acá aprendiendo juntos, ¿no? Pero te mando siempre a la palabra, te mando al buen pastor. Así tiene que ser. Porque yo puedo fallar, soy humano. Puede venir una tentación y fallo, pues me alejo. Cambio de manera de pensar. Pero el buen pastor que está aquí en la palabra nunca cambia, ¿no? Todo el mundo pasará, todo pasará, ¿no? Pero la palabra, Jesús, nunca pasará. ¿Entiendes? El buen pastor está ahí siempre contigo, ¿no? Entonces hay que agarrarnos de ese buen pastor, seguirlo, ¿no? ¿No? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Somos tú y yo, hermano, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? Nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios, ¿no? ¿No? Vino, ¿no? Y murió en la cruz por nosotros, dio su vida, ¿no? Y resucitó al tercer día, ¿no? Él dice, él tiene el mismo poder para tomarle, para ponerle y volverla a tomar, ¿no? Amén, amén. Bueno, el mini mensaje, amigos, de hoy es que Jesús es el buen pastor. Tenemos que seguir a ese pastor, ¿no? Está bien que tengas una congregación, escuches de tu pastor y todo, pero lo principal, ese pastor que nunca se va, porque nos está diciendo el asalariado se puede ir, ¿no? O puede, también en otras partes está en ejemplo que puede ser engañado, ¿no? ¿No? ¿Cómo sabes tú si es que a la congregación donde vas, te están hablando con la verdad, si no conoces la verdad? ¿Entiendes? Tienes que conocer la verdad, aquí está la verdad, la palabra de Dios es la verdad, Jesús es la verdad. Entonces, el buen pastor, ¿no? Tenemos que seguir al buen pastor, tenemos que entrar al cielo por esta puerta, que es la palabra. Esta es la puerta al cielo, la palabra de Dios, ¿no? Para ser las ovejas de Dios, ¿no? Los hijos de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que leer la Biblia, ¿no? Seguir a este buen pastor, que Él da la vida por nosotros. Él nunca nos va a fallar. Dios nunca nos falla. El hombre te fallará, pero Dios nunca. Todo pasará, pero la palabra de Dios nunca pasa. Nuestro Señor Jesús está ahí siempre para nosotros. El buen pastor. Entonces, el mini mensaje de hoy, hermanos, es: hay que venir al buen pastor, a nuestro Señor Jesús, a la palabra de Dios, y seguirlos y entrar por esa puerta al cielo. Dios los bendiga.